Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que tenemos de abrir su palabra. Y este pasaje que leyó Bruno hace un ratito en Hebreos, capítulo 4, ¿quién puede decir que el Señor ha llegado en su vida en el momento oportuno? Ese oportuno socorro, tiempo, espacio y justamente tu presencia, tu vida, tu existencia. ¿Alguno puede decir que sí? ¿Que ha sentido que Dios ha llegado en el momento justo? ¿En algún momento, en algún testimonio que tenga de su vida? Sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es fiel y que justamente en su fidelidad, un poco lo que terminamos hablando en el almuerzo del domingo, Dios tiene esos planes, utiliza personas, tiempo, circunstancias, momentos, a veces no fáciles, pero para que Él se pueda manifestar. Después de todo el mes pasado a estar estudiando algunas partecitas muy cortas del testimonio y de la vida de Elías, vamos a estar comenzando este mes con también otro personaje bíblico que es Esther. ¿Se acuerdan de Esther? Me imagino que este, es un tema y es un libro muy particular, porque en todo el libro no se nombra la palabra Dios, por ejemplo, pero se da testimonio de Dios y se habla del poder de Dios y se habla justamente de cómo Dios interviene en la vida de las personas y de los pueblos, en este caso. Tanto es así que hasta el día de hoy hay una fiesta que los judíos tienen, que es la fiesta del Purim, que recuerdan aquel momento en que Dios los liberó y los libró de la muerte. Los propósitos de Dios se cumplen, los propósitos de Dios son eternos y en esos propósitos es que justamente Dios se mueve. Yo voy a hacer una muy pequeña y rápida introducción. Había un rey, el pueblo de Israel había sido tomado, el rey Asuero, era un rey que tenía un poderío y un territorio enorme y una esposa a su juicio desobediente. En algún momento, en un banquete, el rey quiso presumir de su bella esposa, habría que ver el estado en que estaría el rey, la mandó llamar, no vino, dejó de ser la esposa. Así de sencillo. Y los edictos del rey eran irrevocables. Tengan en cuenta esto, eran irrevocables. Entonces hace un nuevo concurso para recibir una nueva esposa y allí aparece Esther, una judía, él no sabía que era judía, muy bella, y ella termina siendo esposa del rey Asuero. Y en el medio, Esther tenía un primo que desde muy chica la cuidó, la crió, le hizo conocer las cosas del Señor. Este personaje también es central dentro de todo el libro de Esther, Mardoqueo. ¿Y Mardoqueo dónde trabajaba? Él estaba en las puertas del palacio. Su lugar era las puertas del palacio. Y el rey tenía una persona de su confianza, de estas personas que el rey muchas veces delega poder, delega autoridad, y en algún momento, que después lo pueden leer en los primeros capítulos de Esther, se da una enemistad muy grande entre Mardoqueo y Amán. Amán era justamente este personaje en donde el rey había delegado toda esta autoridad. Cuando Amán se da cuenta que él era judío, lo convence al rey de algo tremendo, un genocidio, un edicto del rey para que realmente desaparezca el pueblo judío. Voy a leer, esta es una introducción, ahora les voy a leer desde el capítulo 3 de Esther, desde el versículo 13, voy a seguir avanzando un poquito hasta el capítulo 4, versículo 14. Es un poco extenso, pero creo que vale la pena, siempre que leemos la palabra nos bendice.
Y arranco por justamente esto último que le estuve contando. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar, exterminar a todos los judíos jóvenes, ancianos, niños y mujeres en un mismo día. Había un día especial que iba a hacer esto. En el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que todos estuviesen listos para ese día. Tremendo, una cosa tremenda. Era como que había una fecha de exterminio y de vencimiento para el pueblo de Israel. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Imagínense en el pueblo, porque el pueblo era el que iba a tener que ejecutar esta orden también. Luego, que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos y se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito para pasar dentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro, lamentación, cilicio, cenizas. Era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos, y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestido para vestir a Mardoqueo. Ella estaba preocupada por su tío, por su primo, por Mardoqueo, y hacerle quitar el cilicio, mas él no lo aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo, con la orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Esther hasta ese momento no sabía lo que estaba pasando y por qué Mardoqueo estaba teniendo este luto. ¿Qué había pasado? ¿Por qué era que él estaba con esta actitud de luto? Y salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de su pueblo. Y vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le diese a Mardoqueo, que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces Mardoqueo, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Creo que vale la pena todo este relato hasta llegar a este momento. Pena de muerte. El rey
engañado, llega a este decreto que era justamente de lo que no se podían volver atrás. En esta situación hay varias cosas que me gustaría que nos pudiéramos detener, pero como ejemplo para nosotros hoy, porque está bueno el relato, pero también hoy, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Vieron cuando llegamos a situaciones extremas y decimos, Señor, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué estoy en este lugar? ¿Por qué tengo esto y aquello? Y me pesa, me carga tener que estar en este tiempo, en este lugar, con esto que me está pasando. La mirada de Mardoqueo en esto es especial. Su cilicio, su duelo, no le importó que el rey lo viera y fuera condenado a muerte, ya estaba condenado a muerte, pero él tenía una mirada distinta, una mirada distinta. Lo primero que hace es, manda a alguien a avisarle a Esther. Evidentemente Esther estaría en su palacio, con, no sé, en otra historia, lo vería al rey que está festejando, no sabe ni por qué, pero ella estaba ajena a lo que estaba pasando con su pueblo. Entonces Mardoqueo, al mandarle, y le manda hasta el edicto para que lo lea, y le dice que se lo manda para que, el versículo 8, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Claro, cuando Esther recibe esto, lo primero que piensa, lo dice, es, pero yo paso la puerta del rey y como cualquier otro, y soy muerto. No hay salvación, hay pena de muerte. No se puede hacer esto. Salvo que el rey, fíjense en que en algún momento lo dice, salvo que el rey le diga, bueno, vení, pasa. Hay veces, ¿qué habrá pensado Esther? Está el pueblo, está esto, esta sentencia de muerte para el pueblo, y está ella en ese lugar privilegiado. Mardoqueo pensó esto. Si estás ahí, es porque hay un propósito de Dios. Estás en un lugar en donde nadie podía pensar. Hablando con Judith, que ellos tienen en la escuela dominical muchas de estas historias, la dieron. Bella, el título de la lección de los chicos era Bella con un propósito. Bueno, sí, bella, judía, en ese tiempo, en ese contexto, con un propósito. Mardoqueo sabía que Dios rescataría a su pueblo. Y en esa convicción de que Dios rescataría a su pueblo, es que sabía que sea Esther o sea otra circunstancia que Dios ponga, el pueblo iba a ser salvado por el Señor. Hay un plan para cada uno de nosotros. Miren, yo les quiero leer en Efesios capítulo 1, los versículos 3, 4 y después el 11. Mucho tiempo después, Pablo escribe esto: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto lo repetimos tantas veces, sí, es verdad. Dios pensó en vos, en mí, desde antes de la fundación del mundo, en Esther, Mardoqueo y todos los contemporáneos de ese tiempo y los de este tiempo. Esto es maravilloso. No, cuando decimos que nacimos y que nuestra vida tiene un propósito, es porque justamente lo declara la palabra de Dios. Y creemos que es así, que hay un propósito de Dios para tu vida, para este tiempo. No es casualidad. Y el versículo 11 dice, en Él, asimismo, tuvimos herencia, fíjense en estas palabras, habiendo sido predestinados conforme al propósito. Hay un propósito de Dios para nosotros, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios no hace nada
nada al tuntún. Dios hace cosas con un propósito y que obedecen a su voluntad. Empezamos a unir estas partes. Soy hijo de Dios. Sé que hay una voluntad de Dios. Sé que hay una voluntad que, como dice aquí, Él hace todas las cosas, las nuevas, ¿se acuerdan también? Hace todas las cosas nuevas según el designio de su voluntad. Voluntad, propósito, y acá entramos nosotros en la ecuación. Mi vida, cuando aceptamos, como leímos los primeros versículos de Efesios, en este Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Y por qué lo traigo a esto? Porque en este tiempo de Esther hay tres cosas que yo creo que vale la pena rescatar para nosotros. Ella tenía claro que podía ir al rey y sea automáticamente sacrificada. Ella evaluó la posibilidad. Después, no me quiero adelantar la historia porque es historia, lo pueden seguir leyendo ustedes en casa, ¿no? De los que siguen las próximas predicaciones. Pero ella estaba dispuesta al sacrificio de ir delante del rey para interceder. Dios escoge y posiciona con propósito. Dios te eligió con un propósito y te pone con un propósito en el tiempo y en el lugar en donde estás. Y eso es una realidad. Esto lo venimos diciendo, dimos testimonio de esto el domingo pasado con lo que nos pasó en San Miguel, pero eso es un solo testimonio. Hay muchísimos más en donde uno dice, ¿cómo es que yo recibí este pronto auxilio en el momento justo? ¿Cómo fue que Dios lo hizo? El Señor lo hizo. Porque Dios llama también a hijos suyos con responsabilidad y valentía. Y acá entramos nosotros en la ecuación. Dios sigue levantando hijos con un propósito. ¿Hay valentía? ¿Hay responsabilidad con el llamado de Dios? Ese es el tema. Muchas veces uno evalúa todo, como lo hizo Esther, y dice, no, esto es un suicidio. ¿Qué me voy a ir al camino negro o donde vamos a veces a lugares, a momentos difíciles, porque sabemos que no puede haber nada ahí? Sin embargo, hay una responsabilidad y Dios pide valentía. Estas dos cosas van de la mano. Es natural el temor, sí, el miedo es natural, pero la obediencia es esencial. El temor está, pero la obediencia es esencial. Y la fe de los pasos a seguir. Y Dios te llama a dar estos pasos de fe, incluso cuando las circunstancias parecen totalmente adversas. La otra cosa, Dios garantiza que sus propósitos se van a cumplir. ¿Qué le dijo Mardoqueo? ¡Ja! ¿Vos te crees que porque estás ahí, sos judía, te vas a librar de este edicto? Bueno, no querés ir, no podés, ¿no te parece? Lo voy a leer textual. Mardoqueo dice, si callas absolutamente en este tiempo, es una de las posibilidades que Esther no haya querido hablar. Respiro y liberación, fíjense, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. O sea, Mardoqueo tenía claro que había un propósito para el pueblo de Dios. Él no se podía olvidar, ¿se acuerdan de lo que hablamos hace poco? ¿Quién era Dios? ¿Y por qué había elegido este pueblo? ¿Que se iban a cortar las promesas de Dios a Abraham? ¿Se iban a cortar de golpe? No, era imposible porque la palabra de Dios se cumple. Entonces, cuando vienen momentos así, uno trae las promesas de Dios y dice, no, Dios sigue adelante. Dios sigue adelante porque Él empeña su palabra en que estas promesas sean realidad. Y Mardoqueo se movía en eso, en ese pensamiento de fe. No querés ir, no querés hablar. De alguna manera Dios va a traer respiro y liberación para su pueblo. Y
la última parte. Esta parte que tanto a nosotros y para nosotros es esta pregunta. Le termina diciendo Mardoqueo a Esther, termina su relato con una pregunta. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Y quién sabe si donde estás, la edad que tenés, los conocimientos que tenés, la familia que tenés, el trabajo que tenés o el no trabajo que no tenés, el momento que estás pasando no es justamente para algo del reino de Dios? Qué importante es esto. Qué importante es esto, saber quién es Dios, saber que Dios se maneja en sus propósitos eternos, que el Señor hace su voluntad. Hay una frase que me encantó, que la leí, y que dice así: Amán estaba haciendo el trabajo del diablo. Lo convenció al rey para que él matase. Pero ahí estaba Esther. Dios había puesto el tablero y él movió su reina para dar jaque mate al enemigo. Me encantó esta frase. Movió la reina. Puede mover un peón. Jaque mate puede venir de muchas maneras. Él ya hizo todo. Lo cantamos. La victoria está asegurada porque en la muerte de Cristo Jesús, Él venció la muerte. Él venció cualquier cosa que vos pensás que te pueda destruir. Porque esa promesa de Dios de victoria es fiel y es para vos. ¿Podés perder tu vida? Sí, la podés perder. La podés perder. Pero la obediencia es al Señor. La obediencia es al Señor. ¿Cuál es el tablero en que hoy Dios te puso en su designio, en sus propósitos y en su voluntad? A ver, yo pensaba, ¿qué hubiera pasado si alguien pierde la vida por el Señor? Y lo hubiera sabido de antemano, ¿hubiera salido a obedecer? ¿Hubiera salido a hacer igual la voluntad de Dios? Ahora, acá estamos hablando de algo distinto, porque hay una victoria y hay un propósito de Dios. Tal vez Dios está necesitando que no te hagas tantas preguntas, sino que levantes la vista, mires a tu alrededor. ¿Dónde estás? ¿Por qué estoy donde estoy? Yo soy hijo de Dios y tengo esta responsabilidad de ser parte de los designios, de los propósitos de Dios. Y Dios le dio a Esther lo que necesitaba de chiquita para esto. Lo mismo hace Dios con cada uno de nosotros. Dios te dio tus dones. Lo cantamos recién. Yo cuando cantamos esta canción recién digo, ¿estamos dispuestos a decir, sí, acá estoy con mis dones, con mi tiempo, los voy a quemar en tu tiempo y en tu presencia? ¿Estamos dispuestos a decirle eso al Señor? Me dieron ganas de tenerla como oración final, pero porque es una canción que habla de que nosotros estamos dispuestos a ser utilizados por el Señor. Piensa en esto. Uno mira el contexto. Hay muerte, hay tantas cosas, no me voy a poner en eso, cada uno sabe. Hay un contexto en tu familia, hay un contexto en tu entorno. No sé, en donde vos estás hay un contexto, pero también hay un propósito de Dios para que sea transformado ese contexto. Dios sigue teniendo un plan y un propósito, hasta el final. Alfa y Omega. Dios sigue moviendo a sus hijos en este tablero, en el tiempo en que vos estás siendo hijo de Dios. Yo te pido que te tomes un tiempo para orar y pedirle al Señor esa dirección para poder cumplir su propósito. Podría decir muchas cosas más, pero quiero terminar con la misma pregunta. ¿No será que esta
¿Estás ahora en este lugar, en este reino, para que Dios siga haciendo su voluntad? Para este tiempo, Dios te ha escogido, te ha llamado, te ha dado un propósito, te ha dado a entender su voluntad. Es tiempo de orar y de salir a cumplir esta voluntad de Dios. El Señor nos da esta inquietud, que ha dado por muchas generaciones a todos sus hijos que han entendido que están en el reino de Dios con un propósito, con una voluntad. Mira a tu alrededor, mira a tu entorno, no te encerres en el castillo, no te vas a enterar de nada. Abrí los ojos, sé empático con el otro. ¿Por qué? Porque Dios es el que quiere estar transformando esta realidad en donde se está viviendo hoy, sea cual sea. Podés ser una persona muy influyente o una persona de tremendo valor de oración, pero estás. Hay que orar, hay que pedirle al Señor que Él nos lleve a cumplir sus propósitos eternos. Y Señor, queremos darte gracias por este ejemplo, por esta palabra, porque esto mismo tú lo sigues repitiendo de generación en generación, con hijos que han pasado y con hijos que están en este tiempo, en esta generación, en este contexto, y lo seguirás haciendo con hijos que entiendan que tú, Señor, como leímos en Efesios, tú lo sigues llamando porque en Jesucristo somos, Señor, tus hijos. Y gracias, Padre, porque nosotros podemos entender que, Señor, muy arriba de lo que nosotros entendemos o pensamos, tu plan se mueve, tus propósitos se mueven, los tiempos de personas, los corazones de hijos tuyos se mueven para ser de bendición a un pueblo, a una familia, a un contexto. Yo te doy gracias, Padre, por esto. Te doy gracias, Padre, porque tú sigues llamándonos. Y, Señor, queremos hacer nuestra esta canción que hemos cantado hace un ratito. Aquí estoy. Usa mis manos, usa mis pies, usa mi mente, usa mi corazón, usa mi tiempo, mis talentos, para que tu reino, Señor, te glorifique y para que tu voluntad, que es eterna, sea cumplida con nosotros y por nosotros. Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.